Bienvenidos a un nuevo viaje al pasado, donde exploraremos uno de los mitos más fascinantes de la antigua Grecia, el Minotauro y el laberinto de Creta. Un relato lleno de misterio, valentía, traición y destino. Desde su trágico origen hasta su épico enfrentamiento con Teseo, descubriremos cada detalle de esta historia legendaria. Acompáñanos en esta aventura y adéntrate en los secretos del laberinto. El pecado de Minos y la maldición de Poseidón. En la isla de Creta, el poderoso rey Minos ansiaba consolidar su derecho al trono sobre sus hermanos, Radamantis y Sarpedón. Para demostrar que su gobierno era legítimo y aprobado por los dioses, Minos oró a Poseidón, dios de los mares, pidiéndole un signo divino. En respuesta, el dios envió desde las profundidades un toro de asombrosa belleza, blanco como la espuma de las olas y de porte majestuoso. La señal era clara: Minos había sido elegido por la voluntad divina. Sin embargo, Poseidón exigía que el toro le fuera sacrificado en su honor. Era una prueba de obediencia y devoción. Minos, deslumbrado por la magnificencia del animal, decidió engañar al dios. En lugar de sacrificarlo, lo escondió entre su ganado y ofreció otro toro de menor calidad, creyendo que Poseidón no notaría la diferencia. Pero los dioses no pueden ser burlados. Furioso por la traición, Poseidón desató su ira sobre Minos de una manera cruel e inesperada. No castigó directamente al rey, sino que infligió una terrible maldición sobre su esposa, la reina Pasífae. Poseidón despertó en ella un deseo antinatural e irresistible hacia el toro sagrado. Aterrada por su propia obsesión, Pasífae buscó la ayuda del legendario inventor Dédalo, quien construyó una estructura hueca con forma de vaca en la que ella pudiera ocultarse. Engañado por la apariencia de la estructura, el toro se unió con Pasífae, dando origen a una criatura monstruosa, el Minotauro. Nacido con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro, la bestia era una abominación sin igual. Desde el momento de su nacimiento, se convirtió en un recordatorio viviente del pecado de Minos y de la ira inquebrantable de los dioses. El laberinto de Dédalo, la prisión del Minotauro. El nacimiento del Minotauro fue un hecho que aterrorizó al pueblo de Creta y llenó de vergüenza al rey Minos. La criatura, con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro monstruoso, era la viva manifestación de la ira de Poseidón. A medida que crecía, su fuerza se volvía incontrolable y su apetito se tornaba feroz. Al principio, Minos intentó ocultar su existencia en el palacio, pero con el tiempo, el Minotauro se volvió demasiado peligroso. Atacaba a los sirvientes, rugía en la noche y su sola presencia era una maldición para la familia real. Desesperado, Minos buscó la ayuda del arquitecto más brillante de su tiempo, Dédalo, un hombre con una mente prodigiosa capaz de crear maravillas jamás vistas. Minos le ordenó construir una prisión de la que el Minotauro nunca pudiera escapar. Así nació el laberinto de Creta, una obra maestra de la ingeniería y el engaño, un lugar de pasillos interminables y giros imposibles que confundían a cualquiera que entrara. Dédalo trabajó durante meses en su construcción, diseñando túneles retorcidos y caminos sin salida. Finalmente, cuando la gigantesca estructura estuvo terminada, Minos ordenó encerrar allí al Minotauro. Desde ese momento, la criatura quedó atrapada en la oscuridad, vagando por corredores sin fin, privada de la luz del sol y de la libertad. Pero el rey Minos no se conformó con simplemente encerrar al monstruo. Para mantenerlo con vida y saciar su sed de sangre, decretó que cada año, Atenas debía enviar un tributo de jóvenes para ser sacrificados en el laberinto. Así, el Minotauro encontró una fuente constante de alimento en los desafortunados atenienses enviados a su prisión. La leyenda de la bestia encerrada en el laberinto se convirtió en un símbolo de terror, y su historia, en un oscuro presagio para aquellos que desafiaban la voluntad. El tributo de Atenas, el sacrificio al Minotauro. La furia del rey Minos contra Atenas no tenía límites. Años atrás, su hijo Androgeo había sido asesinado en tierras atenienses, y Minos juró vengarse de la ciudad por aquella afrenta. Con el poder de Creta sobre el mar Egeo, impuso un castigo cruel. Cada 9 años, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas como tributo para ser devorados por el Minotauro dentro del laberinto. El pueblo de Atenas vivía con temor y desesperación. Cada ciclo de 9 años, los ciudadanos eran reunidos en la plaza, donde se realizaba el sorteo para elegir a los 14 desafortunados que serían enviados a Creta.
Padres y madres lloraban al ver cómo sus hijos eran seleccionados, sabiendo que jamás volverían a verlos. El viaje a Creta era un recorrido de angustia y resignación, pues todos sabían cuál sería su destino: ser arrojados a los oscuros pasadizos del laberinto y ser devorados por la bestia. Cuando los jóvenes llegaban a Creta, eran llevados ante el rey Minos y su esposa Pasífae, quienes los observaban sin compasión. Luego, los sacerdotes realizaban un ritual en honor a los dioses antes de conducir a los elegidos a la entrada del laberinto. Las puertas de piedra se cerraban tras ellos y la única certeza que tenían era la presencia del Minotauro, esperando en las sombras. Con cada tributo enviado, la leyenda del Minotauro se hacía más temida en Atenas. No existía esperanza para aquellos que entraban en el laberinto, nadie había logrado escapar con vida. El pueblo ateniense maldecía su destino, pero sabían que desobedecer al rey Minos significaría la destrucción de su ciudad. Sin embargo, en la última selección del tributo, algo cambió. Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, decidió tomar el lugar de uno de los jóvenes y embarcarse en un viaje que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Teseo y su promesa de liberación. El sufrimiento del pueblo ateniense era insoportable. Cada 9 años, las familias temblaban al ver cómo sus hijos eran llevados a un destino sin retorno. Sin embargo, esta vez, cuando el momento del tributo llegó, Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, se levantó con determinación y ofreció su vida para acabar con la maldición. Teseo no era un joven común. Desde su infancia había demostrado fuerza, valentía e inteligencia. Su deseo no era solo enfrentarse al Minotauro, sino también terminar con el cruel tributo impuesto por Minos. Con una mirada firme y un espíritu inquebrantable, se dirigió a su padre y le dijo: «Padre, no puedo permitir que nuestra gente siga sufriendo. Iré a Creta como parte del tributo, pero no como víctima, sino como guerrero. Juro que acabaré con el Minotauro y traeré la libertad a Atenas». El rey Egeo, aunque orgulloso de la valentía de su hijo, sintió un profundo temor en su corazón. Sabía que nadie había regresado con vida del laberinto, y la idea de perder a su único hijo le resultaba insoportable. Aún así, entendía que el destino de Atenas dependía de este sacrificio. Antes de partir, hizo un pacto con Teseo. «Si regresas con vida, iza velas blancas en tu barco para que pueda ver desde lejos que has triunfado. Pero si fracasas», la voz del rey se quebró, «que las velas negras anuncien tu destino». Con esta promesa, Teseo se embarcó junto a los otros 13 jóvenes, decidido a cambiar la historia. La travesía hacia Creta estuvo llena de incertidumbre, pero en su interior, el héroe sabía que su misión iba más allá de su propia vida. Al llegar a Creta, fueron recibidos por el imponente rey Minos y su familia. Pero entre la multitud, una mirada se posó sobre Teseo con interés y admiración: la princesa Ariadna, hija de Minos, quien sin saberlo, jugaría un papel crucial en el destino del héroe. Ariadna y el hilo del destino. Teseo y los demás jóvenes atenienses fueron llevados al palacio de Minos, donde serían encarcelados hasta el momento en que fueran arrojados al laberinto. Sabían que el destino era ineludible, pero Teseo no estaba dispuesto a aceptar la muerte sin luchar. Mientras permanecía en la prisión, su mente maquinaba un plan, pero aún no tenía claro cómo enfrentarse a la criatura monstruosa que acechaba en las profundidades del laberinto. Sin embargo, la suerte comenzó a inclinarse a su favor. Ariadna, la hija del rey Minos, lo había visto al llegar y quedó cautivada por su valentía y belleza. Desde el momento en que sus ojos se cruzaron con los del joven ateniense, sintió que su destino estaba unido al suyo. La princesa sabía que ningún hombre había salido vivo del laberinto. El Minotauro era una bestia implacable, y ni siquiera los más fuertes guerreros cretenses se atrevían a enfrentarlo. Pero Teseo era diferente, irradiaba una confianza y determinación que la conmovieron profundamente. Decidida a ayudarlo, Ariadna visitó la prisión en secreto y le ofreció su apoyo. «No quiero que mueras en el laberinto, Teseo. Hay una manera de que encuentres la salida si logras derrotar al Minotauro», susurró con urgencia. De su túnica extrajo un ovillo de hilo rojo y se lo entregó. «Este es el único modo de regresar. Átalo a la entrada del laberinto y ve desenrollándolo a medida que avances. Cuando derrotes a la bestia, sigue el hilo de regreso». Teseo tomó el hilo con gratitud, entendiendo el enorme riesgo que Ariadna corría al traicionar a su padre. «Te prometo que saldré con vida y te llevaré conmigo lejos de Creta», dijo él,
sellando un pacto con la princesa. Con el plan en marcha y la esperanza encendida en su corazón, Teseo se preparó para la prueba definitiva, descender al laberinto y enfrentarse al Minotauro. El enfrentamiento con el Minotauro. El momento había llegado. Teseo, armado con su espada y el ovillo de hilo que le entregó Ariadna, descendió a las profundidades del laberinto de Creta. La entrada se cerró tras él, dejándolo atrapado en un mundo de sombras y pasadizos interminables. El aire era pesado y húmedo, impregnado con un hedor desconocido que erizaba la piel. Con cada paso, desenrollaba el hilo rojo, asegurándose de no perder el camino de regreso. El silencio absoluto del laberinto era inquietante, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos. Teseo sentía la presencia de la bestia antes de verla. Un rugido profundo retumbó en la oscuridad, y el sonido de pesadas pisadas estremeció las paredes de piedra. De repente, el Minotauro emergió de las sombras. Era una criatura monstruosa, con el cuerpo musculoso de un hombre y la cabeza de un toro de enormes cuernos afilados. Sus ojos rojos brillaban con furia, y su respiración era un gruñido constante. Cuando vio a Teseo, soltó un rugido que sacudió el suelo y embistió con una velocidad aterradora. Teseo logró esquivar el primer ataque por poco, sintiendo el aire cortante al pasar los cuernos del Minotauro. Sabía que la fuerza de la bestia superaba la suya, pero contaba con su agilidad e inteligencia. El Minotauro lanzó golpes brutales, y Teseo rodó por el suelo, buscando una oportunidad para contraatacar. El combate fue feroz. Teseo golpeó con su espada, cortando la carne de la criatura, pero el Minotauro apenas parecía sentir dolor. La bestia contraatacó con una fuerza devastadora, haciendo temblar las paredes del laberinto. Teseo fue lanzado contra una columna de piedra, sintiendo el impacto recorrer su cuerpo. Sin embargo, no podía rendirse. Aprovechando la furia ciega del Minotauro, esperó el momento exacto en que la bestia volvió a embestir. En el último instante, se apartó y hundió su espada en el costado del monstruo. El Minotauro bramó de dolor, pero aún no caía. Teseo reunió todas sus fuerzas y, en un último ataque, clavó su espada en el cuello de la criatura, atravesando su garganta. La bestia soltó un rugido ahogado, tambaleándose unos segundos antes de desplomarse pesadamente en el suelo. El Minotauro había sido derrotado. Teseo respiró con dificultad, observando el cuerpo inmóvil de la bestia. Sabía que no podía quedarse allí. Siguiendo el hilo de Ariadna, comenzó su camino de regreso, dejando atrás el laberinto y la pesadilla que habitaba en su interior. La huida de Creta y el destino de Ariadna. Con el Minotauro derrotado, Teseo sabía que no podía quedarse en el laberinto por mucho tiempo. Su respiración era pesada, su cuerpo estaba cubierto de sudor y heridas, pero no tenía tiempo para descansar. Siguió con rapidez el hilo de Ariadna, que lo guió de vuelta a la entrada del laberinto. Cuando emergió de las profundidades, la luna iluminaba el cielo nocturno de Creta. Ariadna lo esperaba con el corazón acelerado, temerosa de que algo le hubiera sucedido. Al verlo salir victorioso, su rostro se iluminó de alivio y felicidad. El grupo de jóvenes atenienses que habían sido enviados como sacrificio también celebró su regreso, pues significaba que su destino había cambiado. Sin perder tiempo, Teseo condujo a Ariadna y a los atenienses hacia el puerto, donde una embarcación esperaba para zarpar. Sabían que si Minos descubría lo que había ocurrido, los perseguiría con toda la furia de Creta. El viento estaba de su lado, y pronto dejaron la isla atrás, surcando el mar hacia Atenas. Durante el viaje, Ariadna imaginaba el futuro a su lado. Había traicionado a su familia y a su patria por amor a Teseo, convencida de que su destino estaba junto a él. Sin embargo, al llegar a la isla de Naxos, ocurrió lo inesperado. Mientras Ariadna dormía en la playa, Teseo ordenó zarpar sin ella. Las razones de este abandono varían según las versiones del mito. Algunos dicen que Teseo recibió una visión de los dioses que le ordenaba dejar a Ariadna, pues su destino estaba ligado a Dionisio. Otros afirman que simplemente la abandonó por conveniencia. Sea como sea, cuando Ariadna despertó, se encontró sola y traicionada. Desolada, lloró su desgracia en la orilla del mar, hasta que el dios Dionisio apareció ante ella. El dios del vino y la locura se enamoró de su belleza y le prometió un destino glorioso. Ariadna se convirtió en su esposa y ascendió al Olimpo, donde fue inmortalizada como una constelación en el cielo. Mientras tanto,
Teseo continuó su viaje de regreso a Atenas, pero el destino aún le tenía preparada una última tragedia. Había prometido a su padre, el rey Egeo, que si regresaba victorioso, izaría velas blancas en su barco. Sin embargo, en su prisa y distracción, olvidó cambiar las velas negras que indicaban luto. Cuando Egeo vio la nave con velas negras acercarse, creyó que su hijo había muerto y, en su desesperación, se arrojó al mar, quitándose la vida. Desde entonces, aquel mar llevaría su nombre, el mar Egeo. Así, Teseo regresó como un héroe a Atenas, pero con una carga de dolor y pérdida a sus espaldas. Su historia quedaría grabada en la memoria de la humanidad, y el mito del Minotauro perduraría a lo largo de los siglos, recordando la valentía, la traición y el destino inevitable de sus protagonistas. El mito del Minotauro ha trascendido los siglos, dejándonos una historia de heroísmo, sacrificio y traición. ¿Te gustaría conocer más mitos y leyendas de la historia? Entonces suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y déjanos tu comentario. ¿Qué opinas del destino de Ariadna? Nos vemos en el próximo video.